Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecito del bueno, de salseo de calidad y, por supuesto, de noticias fresquísimas sobre nuestros famosos favoritos. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, tenemos un bombazo, pero de esos que hacen temblar las redes sociales, un notición que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien, nuestro galán turco favorito ha empezado el año con todo con mayúsculas y subrayado. Pero antes de que nos lancemos de lleno a desgranar esta jugosísima información, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos las primicias, los secretos mejor guardados y, por supuesto, el mejor análisis de todo lo que está pasando. No se queden fuera de la familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, vamos al salseo, vamos a descubrir qué es lo que Can Yaman tiene preparado para este año que promete ser absolutamente explosivo. Como saben, Can Yaman es mucho más que un simple actor guapo. Es un fenómeno, un torbellino de energía, un artista que no para de sorprendernos con cada uno de sus proyectos. Y este año, amigos míos, no va a ser la excepción. De hecho, diría que va a ser el año de Can Yaman. Durante los últimos meses, hemos estado siguiendo muy de cerca todos sus movimientos, cada una de sus publicaciones en redes sociales, cada una de sus entrevistas. Y hemos notado algo diferente. Una chispa, una ilusión, una energía que nos dice que algo grande se está cocinando. Y no nos equivocábamos. Hace apenas unos días, Can Yaman nos dio una pequeña probadita de lo que está por venir, una pequeña pista que encendió todas las alarmas y que nos hizo saltar de la silla. ¿De qué estamos hablando? Pues de su nuevo proyecto actoral, una serie que promete ser un éxito rotundo y que lo va a consagrar aún más como una estrella internacional. Pero no se trata de cualquier serie. Se trata de un proyecto ambicioso, una producción de gran escala que lo va a llevar a trabajar con algunos de los nombres más importantes de la industria. Se rumorea, y digo rumorea porque aún no hay nada confirmado al 100%, que estará trabajando con un director de Hollywood muy reconocido, alguien que ha ganado premios Oscar y que tiene un ojo increíble para detectar talento. Imagínense la magnitud de esto. Can Yaman trabajando bajo la dirección de un genio del cine. Sería algo simplemente espectacular. Hemos estado investigando a fondo, contactando a nuestras fuentes dentro de la industria, y aunque la confirmación oficial es difícil de obtener, los rumores apuntan a que el director en cuestión podría ser nada más y nada menos que, prepárense, Alejandro González Iñárritu. Sí, del mismísimo. El director de Birdman y The Revenant. Imaginen la explosión de talento que sería esa colaboración. La serie, de la que aún no se sabe el título, se rumorea que será un thriller psicológico con toques de drama y acción, un género que le permitiría a Can Yaman mostrar una faceta actoral mucho más compleja y profunda. Se habla de un personaje con múltiples capas, atormentado por su pasado y envuelto en una trama llena de giros inesperados. Si esto se confirma, sin duda marcará un antes y un después en la carrera de Can Yaman. Pero eso no es todo, amigos míos. Porque además de este proyecto actoral, Can Yaman tiene otra sorpresa guardada bajo la manga. Y esta sorpresa, debo decir, nos ha dejado completamente boquiabiertos. Se trata de un proyecto empresarial, una iniciativa personal que lo va a mostrar en una faceta completamente diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Can Yaman, el empresario. ¿Quién lo diría? Según hemos podido averiguar, Can Yaman está planeando lanzar su propia marca de ropa. Sí, han oído bien. Una marca de ropa que llevará su sello personal, su estilo único y su pasión por la moda. Y no se trata de cualquier tipo de ropa. Se trata de una colección inspirada en sus raíces turcas, con toques modernos y vanguardistas que la harán irresistible para cualquier persona que tenga buen gusto. Imagínense poder vestir con la ropa diseñada por Can Yaman. Sería como llevar un pedacito de él con nosotros, como sentirnos un poco más cerca de nuestro ídolo. Lo que hemos podido averiguar es que la marca, que podría llamarse Yaman Style, o algo similar, se enfocará en ropa casual pero con un toque elegante y sofisticado.
Se dice que Can Yaman está involucrado en cada etapa del proceso creativo, desde el diseño de las prendas hasta la selección de los materiales y la supervisión de la producción. La idea es crear una marca que refleje su personalidad, su estilo de vida y su amor por la cultura turca. Además, se rumorea que la primera colección incluirá prendas unisex, para que tanto hombres como mujeres puedan disfrutar del estilo de Can Yaman. Esto es una gran noticia para todos sus fans. Y no solo eso, también se habla de que la marca tendrá un componente social, destinando un porcentaje de las ventas a apoyar causas benéficas relacionadas con la infancia y la educación. Un gran gesto por parte de Can Yaman. Pero la cosa no termina aquí. Porque Can Yaman también tiene planes para seguir expandiendo su faceta solidaria. Como saben, el actor es un defensor de las causas sociales y siempre está dispuesto a ayudar a quienes más lo necesitan. En los últimos años ha participado en numerosas campañas benéficas, donando dinero, tiempo y esfuerzo para apoyar a diferentes organizaciones. Y este año tiene previsto intensificar aún más su labor social, creando su propia fundación para ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esta es una faceta de Can Yaman que admiramos profundamente. Su compromiso con los demás, su generosidad y su espíritu solidario son un ejemplo a seguir. La fundación, que se rumorea podría llamarse Fundación Can Yaman Esperanza, se centrará en brindar apoyo educativo, atención médica y oportunidades de desarrollo a niños y jóvenes de escasos recursos en Turquía y en otros países. Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la situación de la infancia vulnerable y su deseo de contribuir a mejorar sus vidas. Con la creación de esta fundación, el actor busca canalizar sus esfuerzos y recursos de manera más efectiva para lograr un impacto positivo en la sociedad. Además, se espera que la fundación trabaje en colaboración con otras organizaciones benéficas y gubernamentales para maximizar su alcance y eficiencia. Sin duda, esta es una iniciativa muy noble que demuestra el gran corazón de Can Yaman. Pero volviendo a sus proyectos profesionales, no podemos olvidarnos de mencionar su faceta como escritor. Como saben, Can Yaman publicó hace unos años su autobiografía, un libro que fue un éxito de ventas y que nos permitió conocerlo más a fondo, descubrir sus pensamientos, sus sentimientos y sus motivaciones. Pues bien, parece que Can Yaman tiene planeado escribir un segundo libro. Aún no se sabe de qué tratará, pero podemos imaginar que será una obra igual de interesante y conmovedora que la primera. Se dice que este nuevo libro podría ser una novela de ficción, inspirada en sus propias experiencias y en los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera. La idea es explorar temas como el amor, la pérdida, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Can Yaman siempre ha demostrado tener una gran sensibilidad y una profunda capacidad para conectar con las emociones humanas, por lo que no dudamos de que esta novela será un éxito. Además, se rumorea que el actor está trabajando en colaboración con un escritor profesional para pulir su estilo y asegurar la calidad de la obra. Estamos ansiosos por leer este nuevo libro y descubrir qué sorpresas nos tiene preparadas Can Yaman. En definitiva, amigos míos, Can Yaman ha empezado el año con todo. Proyectos actorales, empresariales, solidarios, no hay nada que se le resista. Y estamos seguros de que este año será un año lleno de éxitos y satisfacciones para él. Desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo y le deseamos lo mejor en todos sus emprendimientos. Y a ustedes, mis queridos espectadores, les invitamos a seguir de cerca la carrera de Can Yaman, porque estamos seguros de que nos va a seguir sorprendiendo con su talento y su carisma. Y ahora, para recapitular un poco, hemos visto que Can Yaman tiene un año cargado de proyectos. Está por estrenar una serie que promete ser un bombazo, posiblemente con un director de Hollywood del calibre de Alejandro González Iñárritu. Lanzará su propia marca de ropa inspirada en sus raíces turcas, intensificará su labor social creando su propia fundación y además podría publicar un segundo libro, quizás una novela. Una agenda completísima. Este hombre no duerme. Y no solo eso, también hemos escuchado rumores de que Can Yaman podría estar considerando la posibilidad de incursionar en el mundo de la producción cinematográfica. Se dice que el actor está buscando proyectos interesantes y originales para apoyar y llevar a la pantalla grande. Esto sería un paso muy importante en su carrera, ya que le permitiría tener un mayor control creativo y contribuir al desarrollo de la industria cinematográfica. Can Yaman, productor. Suena emocionante, ¿verdad? Además, se rumorea que Can Yaman podría estar preparando una sorpresa para sus fans en las redes sociales.
Se dice que el actor está planeando lanzar un nuevo canal de YouTube o una plataforma de contenido exclusivo donde compartirá vídeos, fotos y mensajes personalizados con sus seguidores. Esto sería una excelente manera de fortalecer su vínculo con sus fans y de mantenerlos al tanto de sus proyectos y actividades. Imaginen poder ver vídeos exclusivos de Can Yaman, detrás de cámaras de sus series y películas, entrevistas personales y mucho más. Sería un sueño hecho realidad para sus fans. Y eso no es todo, también hemos escuchado rumores de que Can Yaman podría estar considerando la posibilidad de realizar una gira mundial para promocionar sus proyectos y para conocer a sus fans de diferentes países. Esto sería una oportunidad única para que sus seguidores de todo el mundo puedan ver a Can Yaman en persona, interactuar con él y expresarle su cariño y admiración. Imaginen la emoción de poder conocer a Can Yaman en su propio país. Sería una experiencia inolvidable. En resumen, Can Yaman tiene un futuro brillante por delante y está lleno de proyectos emocionantes y ambiciosos. No dudamos de que este año será un año de grandes éxitos y satisfacciones para él. Le deseamos lo mejor en todo lo que se proponga y estamos ansiosos por ver todo lo que tiene preparado para nosotros. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios tan cariñosos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece todo lo que tiene preparado Can Yaman para este año? ¿Cuál de sus proyectos les emociona más? ¿Creen que Iñárritu será el director? ¿Comprarán su ropa? ¿Donarán a su fundación? Déjenme sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen like, lo compartan con todos sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.